Sean bienvenidos a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, haciendo entrega una vez más del comentario de la Parshat de la semana, que ya con esto, por este año, culminamos o cerramos el ciclo de estudio del libro de Génesis o del Sefer Bereshit, con la Parshat que se titula Vayehi, que corresponde a los capítulos, últimos versículos del capítulo 47, capítulo 48, 49 y 50 del libro de Génesis o Sefer Bereshit. Y en esta ocasión vamos a hacer el comentario, como me he propuesto en este año, digamos del año del ciclo del calendario judío, me refiero, de estudiar las parshiot o las porciones de la Torah, pero fundamentándonos en el Nuevo Testamento, ¿ok? Así que bueno, vamos a avanzar con nuestro comentario, eh, y esta ocasión vamos a comentar Romanos capítulo 1 versos 1 al 8, donde dice lo siguiente. Bueno, el apóstol Pablo envía su salutación epistolar diciendo lo siguiente. En la primera pericopa que va del capítulo 1, ¿ok? Perdón, el versículo 1 hasta el versículo 5 es la primera pericopa de la epístola. Pablo se presenta como el autor, ¿ok? Y dando este saludo epistolar diciendo, Pablo, un esclavo de Jesús Mesías. La palabra griega doulos en realidad es esclavo, lo traducen siervo, pero la palabra en griego doulos es esclavo, ¿ok? Pablo, un esclavo de Jesús Mesías, llamado a ser apóstol, es decir, llamado a ser enviado, es decir, uno que ha sido apartado, ¿ok? Uno que ha sido separado para el Evangelio de Dios acerca de su Hijo. Noten que el Evangelio, las buenas noticias, digamos, tiene como contenido central el Hijo, ¿ok? Acerca de su Hijo. El Evangelio es de Dios, pero el Evangelio trata acerca de su Hijo, que fue hecho, ¿ok? Que fue hecho de la semilla de David, según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con poder o con potencia, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos de Jesús Mesías, Señor nuestro. Noten ahora, por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre. Primeramente, dice luego el verso 8, primeramente doy gracias a mi Dios por Jesús Mesías acerca de todos ustedes, de que su fe es predicada en todo el mundo. Bueno, el comentario se centra básicamente en lo que está aquí en letras amarillas, que el ministerio que el apóstol Pablo, ¿ok? Recibe, es decir, la gracia y el apostolado que él recibe de Jesús Mesías, de Dios, mejor dicho, de Dios y Padre, de nuestro Señor Jesús Mesías, ¿ok? Tiene como propósito, tiene como finalidad o como intención la obediencia de la fe en todas las naciones en el cual su nombre es anunciado. Ahora bien, esta declaración del apóstol Pablo, según un comentarista judío mesiánico llamado Joseph
Joseph Schulam, vamos a decirlo así, viene siendo como el líder mundial del judeo-mesianismo en todo el mundo. Él reside en Israel, vive en Israel, es judío de origen y tiene un ministerio que se llama El Camino, ¿ok? Netiv Ya, así se llama Netiv Ya, pueden ubicarlo en la web, ¿ok? De su ministerio, un ministerio dedicado a la predicación del Evangelio, aunque su ministerio se enfoca es en, en el judío primeramente, como diría el apóstol Pablo, ¿no? Su ministerio se enfoca hacia la comunidad judía primeramente. Joseph Schulam, lo pueden, y ha escrito libros, entre sus libros está Las raíces judías de la epístola a los romanos. Eso es eso es un comentario enciclopédico sobre la epístola a los romanos, donde viene a brindarnos una lectura renovada de en este caso, de las epístolas de Pablo. Tiene otro comentario de las raíces judías de la epístola a los Gálatas y otra de los Hechos, ¿ok? Y donde, digamos, sus comentarios nos vienen a sacar del formato de la antigua perspectiva con que leemos a Pablo, es decir, nos va a sacar de esa perspectiva antigua y anticuada de los padres eclesiásticos y de la tradición protestante, ¿ok? A un entendimiento renovado, ¿ok? En el contexto y en el marco del judaísmo del siglo primero, de las epístolas o del mensaje paulino, vamos a decirlo así. Ahora, según Joseph Schuller, este versículo es el cumplimiento de una profecía que precisamente se encuentra en esta Parshat que estamos analizando, que es la Parshat Vayehi. Permítanme citar, ¿ok? Voy aquí a dar cita de lo que él comenta respecto a esta declaración. Joseph Schulam viene explicando la epístola a los romanos versículo a versículo. ¿Ok? Donde hace unas aportaciones bastante interesantes, rescatando el contexto judío de la epístola, entendiendo de que el autor, Pablo, es un judío, ¿ok? Es un hebreo, no es, no es un teólogo formado en la filosofía platónica, aristotélica, como los padres eclesiásticos de origen latino y de origen helénico, ¿no? Los padres eclesiásticos del siglo segundo que da origen al catolicismo y al cristianismo occidental, a la teología occidental, vamos a decirlo así, son los padres eclesiásticos. Es decir, la teología católica y protestante se fundamenta en el marco teológico de los padres eclesiásticos. ¿Ok? Mientras que el Nuevo Testamento, su marco principal no es la filosofía griega, ¿no? Sino el marco principal es el judaísmo del siglo I. Y no es el siglo, tampoco estamos hablando del judaísmo del siglo XXI. No es la visión judío ortodoxa, ¿no? No, es la visión del judaísmo del siglo I, cuando el templo todavía estaba vigente en el siglo primero, ¿ok? Como era la usanza judía del siglo I. Bueno, según Joseph Schulan, pueden ir a su libro, lo recomiendo, pueden adquirirlo en Amazon. Quien lee inglés, el libro está en inglés. Para los que no leen inglés, pues lamento decirles que esta literatura está en inglés. Dicho sea de paso, buena literatura que pueda comentar las escrituras la consigue en inglés, muy difícilmente en español. Sí las hay en español, pero muy limitadas, pero en inglés abunda literatura muy buena que puede enriquecer su lectura de las escrituras. Entonces, el libro que recomiendo es Un comentario de las raíces judías de Romano, en la Messianic Jewish Publication, ¿ok? Fue este documento, este libro fue editado en 1997, página 36, o sea, tiene ya varios años este libro publicado, ¿ok?
Dice aquí el autor, Joseph Schulam, dice lo siguiente, la frase obediencia de la fe. Dice, probablemente proviene de la expresión la obediencia de los pueblos con la cual Jacob bendijo a Judá en Génesis 49:10. Es decir, esta declaración paulina, según el autor Joseph Schulam, está conectada con una profecía dada en Génesis 49:10. Esto es interesante. Quiere decir que el ministerio paulino, el ministerio de Pablo, es el cumplimiento de una profecía que estamos estudiando precisamente en esta página. ¿Okay? Parsha Vayehid, Génesis 49:10. Esta bendición está asociada en la literatura judía con el Mesías. Es decir, ya en el judaísmo del siglo I, Génesis 49:10 es una profecía que conecta con el Mesías, con el famoso Shiloh, ¿ok? Donde dice que no se apartará el cetro de Yehudá, ni los legisladores de entre sus pies. ¿Ok? Es decir, los legisladores aquí son los escribas del pueblo de Israel. Primero está hablando de la monarquía hebrea, es decir, los reyes. No se apartará el cetro de Yehudá, está hablando de los reyes. Pero habría un periodo donde los reyes ya no habría monarquía, sino que vienen los legisladores. Los legisladores son los escribas, los doctores de la Torá, los maestros de Torá. ¿Ok? Los legisladores de entre sus pies hasta que venga Shiloh. ¿Ok? Y dice, y a él, y él traerá la obediencia de los pueblos. ¿Ok? Entonces hay tres periodos en la tribu de Judá. Está el periodo de los reyes, la monarquía. Luego viene el periodo de los Tanaim, es decir, de los sabios de la Torá, ¿okay? Que inicia a partir de Esdras, en la época de Esdras, Nehemías, es decir, en el periodo del segundo templo, vamos a decirlo así, hasta la llegada de Shiloh, ¿ok? Hasta la llegada de Shiloh. Y a este Shiloh todos los pueblos le rendirán obediencia. Esa es la profecía dada allí en Génesis 49. ¿Ok? Ahora dice el comentarista, esta bendición está asociada en la literatura judía con el Mesías, quien atraerá a los gentiles hacia sí mismo y llevará la salvación a todo el mundo. Justo como en el Salmo 2, noten también la conexión, Salmo 2, versos 7 y 8, o Pasukim 7 y 8, según el decreto por medio del cual Dios le dice al Mesías que es su hijo, lo declara su hijo. Esto es lo que dice acá en Romanos capítulo 1. Es decir, que esta cita de Romanos, cuando dice que fue declarado hijo de Dios con potencia, es decir, el hijo siendo, según la carne, de la simiente o de la semilla de David, fue declarado hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Esto es el Salmo 2, ¿ok? Esto es el decreto del Salmo 2, donde en el Salmo, Adonai, ¿ok? Adonai, Hashem declara o llama al Mashiach, al ungido, lo llama su hijo. Y que él recibiría dentro de allí, dentro del decreto, del Hok, del decreto real de Dios, dice, él recibirá las naciones, es decir, los goyim, los pueblos, como herencia. Al comienzo de su epístola, Pablo identifica su misión con el plan de Dios para redimir al mundo. El evangelio que él está predicando es el poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, a todo Maamim, es decir, a todo aquel que exhibe esta fidelidad, es decir, al judío primeramente y también al heleno, ¿ok? Al helenis, al griego. Entonces, el misterio de Dios, sin embargo, está escondido y predeterminado desde la fundación del mundo. Es que gracias al rechazo parcial y temporal del Mesías por Israel, ¿ok?
que quiero aclarar que este servidor yo no creo, este servidor no cree que Israel ha sido desechado como pueblo de Dios, ¿ok? De hecho, basta uno revisar la epístola a los Romanos capítulo 11, claramente el apóstol dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pues de ninguna manera. Dios no ha desechado a su pueblo que eligió de antemano. Eso es categórico, eso es una sentencia afirmativa. Pablo afirma de manera contundente, bueno, por lo menos Pablo lo afirma muy claro en Romanos 11, versos 1 al 2, y le dedica todo un capítulo a este tema, de que el hecho de que una parte de los judíos o del pueblo judío haya rechazado a Jesús como candidato a Mesías, Pablo plantea que este rechazo es una parte, no fue todo el pueblo judío, sino una parte de ellos, y por un tiempo es temporal ese rechazo. Eso es lo que plantea Pablo en su epístola. Y esto es lo que este servidor cree y también este autor está aquí manifestando. Los gentiles serían injertados en la comunidad de Israel, específicamente la comunidad judía que exhibe fe en Jesús Mesías. Eso es el contexto de Pablo en Romanos 11, que podría ser un tema que podríamos tratar en detalle en otra ocasión. Ahora bien, muy bien, necesitamos entonces confirmar esta interpretación si Génesis 49:10 está hablando es del Mesías, ¿ok? Si esto habla del Mesías. Entonces, bueno, ¿de dónde, de dónde el pueblo judío, o sea, cuál es el fundamento, cuál es el argumento de que el judaísmo del siglo I entienda o comprenda que la profecía de Génesis 49:10 es una profecía mesiánica, cuando la palabra Mashiach en hebreo no está en Génesis 49:10? Aparece la palabra Shiloh. O sea, ¿cómo identificamos la expresión Shiloh con Mashiach? Siendo que la palabra Mashiach no aparece aquí. La palabra Mashiach de manera directa aparece es en Daniel 9. Ahí sí se habla del Mesías que sería cortado, ¿ok? En las profecías de las 70 semanas, ahí sí se habla del Mesías cortado, pero en todas las profecías que llamamos mesiánicas, la palabra Mesías no está, ¿ok? Entonces, ¿cómo se asocia esta profecía con el Mesías? Bueno, dejemos que la propia literatura judía nos lo explique. Fíjense, citando acá la Biblia textual de la tercera edición, que viene siendo como una Reina Valera actualizada, vamos a decirlo así. Biblia textual, tercera edición. Dice lo siguiente: no será quitado el cetro de Yehudá o de Judá, entendiendo que el cetro de Judá se refiere a la monarquía judía, los reyes. Basta uno leerlo, la historia de Samuel, primero y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de Reyes, primero y segundo libro de Crónica. Ahí está todo el escenario de esta profecía, el cetro de Judá. Ni el legislador de entre sus pies. Aquí son la época de los escribas. Bueno, comienza con Esdras. Aunque Esdras era levita y era un descendiente de Aarón, en la Biblia hebrea se le llama el sofer, se le llama el escriba. Era un escriba erudito. Así llama el libro de Esdras en el capítulo 7. Dice que Esdras se dedicó a consultar la Torá, es decir, a investigarla, para hacerla y para enseñar en Israel sus decretos y sus sentencias judiciales. Es decir, Esdras era un experto en legislación, en la jurisprudencia hebrea. De allí ese era el quehacer, en este caso, de los doctores de la ley.
sea, el quehacer jurisprudencial, ¿no? Bueno, eso es el periodo del Segundo Templo. Dice, hasta que venga Silo, dice, y sea suya la obediencia de los pueblos. Muy bien. Ahí no habla, ahí no se usa la palabra Mesías, pero cómo los judíos interpreta que este texto está hablando del Mesías. Bueno, eso viene del Targum. El Targum es una traducción, es un documento que traduce la Biblia hebrea, toda la Tanaj, la Torá, los profetas, los escritos, al arameo. Y aparte, trae adicional a esta traducción algunos comentarios a los textos de la Biblia hebrea. Pero este es un documento que está en lengua aramea. Es importante, los que estudian o leen la Biblia hebrea o lo que se llama en Occidente Antiguo Testamento, es bueno también cotejar estas lecturas con el Targum, ¿ok? Es bueno informarse del Targum también, porque hay unos comentarios muy interesantes. Por ejemplo, en el Targum Neofiti, que dicho sea de paso, hay varias versiones del Targum. Está el Targum de Onkelos, está el Targum de, de Jonathan, ¿ok? Tenemos este como por ejemplo el Targum Neofiti. De hecho, también el Talmud eh, hace referencia o cita referencias del Targum también. Entonces, en el Targum Neofiti, comentando este texto, dice, no faltarán reyes de la casa de Judá. Está mucho más claro. ¿Ve? Por lo menos el Targum aclara, ¿no? Lo que quiere decir esta expresión. No será quitada el cetro de Judá. ¿Qué quiere decir eso? Que no faltarán reyes de la casa de Judá, según el Targum. El Targum aclara un poco mejor, eh, aclara un poco mejor el texto hebreo, ¿no? No faltarán reyes de la casa de Judá, ni tampoco escribas que enseñen la ley entre los hijos de sus hijos. Noten, ni el legislador entre sus pies quiere decir escribas que enseñen la ley. El oficio del escriba es enseñar la Torah, el oficio a la que se dedicó Esdras, ¿ok? En el libro de Esdras y Nehemías, ¿ok? Que era un sofer, era un escriba, y su función era dedicarse a consultar, a hacer y a enseñar la Torá entre los hijos de sus hijos hasta que venga el rey Mesías. Quiere decir que Shiloh no es otra cosa que el rey Mesías. Según algunos, aquí hay debates cuál es el significado exacto de Shiloh. Algunos lo llaman el enviado, algunos comentaristas lo llaman el enviado. Lutero y Calvino, si usted lee el comentario de Lutero a Gálatas, el Lutero cita este texto de Génesis 49 y Lutero interpreta que si Shiloh significa el enviado. Otros darán otros significados, pero hay debates, ¿ok? No hay unanimidad, ni en el judaísmo ni en el cristianismo de qué es lo que significa Shiloh. Hay varios significados, pero por lo menos el Targum identifica Shiloh con el que es el rey Mesías. Ahí lo conecta, ¿ok? De hecho, la idea teológica, el concepto teológico de Mesías viene del Targum. Obviamente viene de la Biblia, ciertamente, pero aquí en la Biblia hebrea no aparece la palabra Mashiach, pero el Targum conecta esta profecía, este personaje llamado Shiloh, que es el rey Mesías. ¿Ok? Dice, a quien pertenece el reino, ¿ok? A quien pertenece el reino y al que se someterán todos los reinos. Todos los reinos quiere decir los gentiles, los pueblos. Es decir, todos los pueblos, se, al someterse al rey Mesías, entonces el reino del Mesías está llegando a todos los pueblos, a todas las naciones. Eso es el reino de Dios.
La llegada del reino de Dios se interpreta, según el Targum, el sometimiento, la obediencia de los gentiles al rey Mesías. Eso es lo que dice el Targum Neofiti. Ahora, ¿qué nos dice el Talmud Yerushalmi que cita el Targum Pseudo Yonatán? Es otra versión del Targum. Y es una cita directa del Talmud Yerushalmi que cita el Targum, refiriéndose a este texto de Génesis 49:10. Dice, no cesarán reyes y gobernantes de entre los de la casa de Judá. Reyes y gobernantes, es lo mismo. De hecho, la idea de los pastores en Israel eran los reyes. ¿Ok? El título pastor no se le aplicaba al profeta, no se le aplicaba al sacerdote, se le aplicaba al rey. ¿Ok? Por ejemplo, Yeshua es el buen pastor porque es el rey de Israel. ¿Ok? El de la semilla de David. Es el heredero davídico al trono. Por eso que Yeshua se le llama en ese contexto pastor. Estamos hablando de pastores en el contexto occidental de un líder de una congregación, de una comunidad, de lo que llamamos ancianos o pastores. No, no, no es esa figura eh, actual hoy, ¿no? Occidental, no. Estamos hablando de un rey. ¿Ok? La figura de pastor es el rey. Entonces, ni escribas que enseñen la Torá. Noten. Entonces, los legisladores eran los escribas que enseñaban la ley. De entre su descendencia hasta el tiempo que venga el rey Mesías, el más joven de sus hijos, ¿ok? Porque la mayoría de los que se dedicaban al oficio de enseñar la Torá eran ancianos, eran presbíteros, eran hombres de cana y de barba, ¿ok? Eran hombres venerados, los que se dedicaban a este oficio, hombres de experiencia, los más veteranos de Israel. Pero aquí nos dice que lo sorprendente es que cuando venga el rey Mesías, es el más joven de sus hijos, y por él se disiparán las naciones. Esta traducción es diferente a la del Targum Neofiti. Está hablando de la disipación de las naciones. Bueno, ¿por qué se debe esta diferencia de traducción? Una habla de disipación y otra dice de sometimiento. Bueno, el punto aquí es cómo se interpreta la frase o el lexema hebreo ikhat, ¿ok? Ikhat, que traduce a veces como disipación, como asamblea, como reunión, como obediencia, como sometimiento. Entonces, ¿qué es en realidad ishak? Este verbo en el idioma hebreo o en la Biblia hebrea, ¿a qué se refiere? Bueno, aquí también hay discusiones, ¿ok? Aquí hay discusiones. Entonces, no se desanimen en que haya diversas opiniones, porque eso más bien enriquece el estudio. O sea, dice un dicho entre los judíos que donde hay dos judíos hay tres, hay tres ideas, hay tres opiniones. Entonces, la diversidad enriquece, no es que es confuso. Para nosotros los occidentales, la diversidad de opiniones trae confusión, no, al contrario. Veámoslo de un punto de vista positivo. No, la diversidad enriquece el estudio. Entonces, Rashi, por ejemplo, que data Rashi, que es uno de los más considerados por el judaísmo ortodoxo actual, uno de los más grandes comentaristas de la Torá, eh, que data del 1040 1105 de la Edad Media, dice, este Rabbi Arye Kaufman cita a Rashi, dice, hasta que venga Shiloh y suya será la asamblea de naciones. Para Rashi, la frase Ikhat Amim, Ikhat Amim, significa reunión o asamblea de pueblos. Pues Rashi entiende que Ikhat es un sustantivo, por eso lo traduce como asamblea de pueblos. ¿Okay? Ikhat Amim, reunión o asamblea de pueblos. Pero hay otro rabino
que vivió después prácticamente casi contemporáneo a la Reforma Protestante, llamado Rabí Ovadia Sforno. A mí me encanta este comentarista. ¿Sí? Para mí el preferido, bueno, entre Rashi y Sforno, yo me inclino más a Sforno, ¿ok? Este servidor se inclina más a Rabí Ovadia Sforno. En la versión inglesa del comentario de Sforno en referencia a Shiloh, noten, es una versión inglesa, un comentario que está en inglés. En referencia a Shiloh, el Mesías dice literalmente hasta que llegue Shiloh, ¿ok? Y será suya la obediencia de los pueblos. Es decir, Sforno traduce la palabra ikhat como obediencia, ¿ok? Ahora, citando a unos teólogos protestantes, en realidad eran teólogos protestantes, pero que se habían especializado en la lengua, en la literatura hebrea, a eso se les llama hebraístas, ¿ok? A los teólogos que se especializan mm, o que tienen inclinación a los estudios hebreos y judaicos se les denominan así, hebraístas, pero son teólogos alemanes, son teólogos protestantes. Por ejemplo, Karl Friedrich y Franz Delitzsch, por ejemplo, no soy muy bueno pronunciando el alemán, eh, pero particularmente el segundo, Franz, ¿ok? Particularmente el segundo, era muy reconocido tanto por judíos, era una autoridad, este teólogo, este hebraísta alemán protestante, no sé si era luterano, no sé de qué, si era militante en alguna denominación protestante, no tengo certeza, pero era teólogo, ¿ok? Y era un hebraísta respetado por judíos como por cristianos, ¿ok? Hay gente así, para que sepa, ¿ok? Hay gente así. Con un profundo conocimiento de la literatura rabínica, muy buen conocedor de la literatura rabínica. Estos sabios, estos intelectuales alemanes, hebraístas, hicieron un examen filológico al término especialistas en filología hebrea, es decir, del idioma hebreo, eran expertos, ¿ok? Bueno, han dedicado su vida a estudiar el idioma, imagínate. Por muy tapaditos que sean, pues algo deben aprender allí, ¿no? Tanto tiempo dedicándole a esto. Pero esta gente, especialmente Franz, hizo este examen filológico al término ikhat, que aparece allí en Génesis 49:10, y lo han conectado, han hecho una comparación con Proverbios 30:17, donde también el término ikhat aparece. Aparece esa palabra. Y en Proverbios 30:17 se habla de la obediencia voluntaria de un hijo. Por lo tanto, Franz, al interpretar Génesis 49:10, dice o se refiere a las naciones que rendirán obediencia voluntaria a Shiloh, el Mesías. Es decir, que el Mesías los atrae y los gentiles responden voluntariamente, no forzadamente, ni por miedo a la condenación, al castigo, ni al infierno. No, es una obediencia voluntaria porque conocen al Mesías y comprenden su plan, comprenden su carácter. Ser es una decisión basada en la comprensión, basada en un conocimiento exacto del mensaje y en una comprensión acertada del carácter y de la persona y obra del Mesías. Y en base a esa comprensión entendida, rinden voluntariamente obediencia al Mesías como, según Proverbios 30:17, un hijo sabio, un hijo entendido, ofrece obediencia a su padre de manera voluntaria.
Esta es la correcta interpretación. Por lo tanto, entonces podemos justificar la interpretación de Joseph Schuller de que ciertamente esta declaración de Pablo en Romanos, al decir por lo cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe, es decir, la obediencia voluntaria y entendida de la fe en todas las naciones en su nombre. Fe que está siendo predicada en todo el mundo. Obviamente, quien es el agente que está cumpliendo esa profecía en las naciones no es nada más y nada menos que el apóstol, en este caso el apóstol Pablo. Y mientras esta herencia y este apostolado eh, sigue vigente en nuestra era, en nuestros tiempos, quiere además el Eterno traer a su Hijo, el Mesías, y que sea pronto y en nuestros días, y a ello digamos amén.